Señor rector de la Universidad de la Gran Colombia, Santiago José Castro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, nos enteramos casualmente que estuvo usted en los Llanos Orientales y que pasó por la carretera alterna, la más próxima a Bogotá, y queremos preguntarle cómo le fue en ese viaje. Pues mire, doctor Fernando, salí en un vuelo de EasyFly. EasyFly tiene ya cerca de 7 frecuencias diarias a Villavicencio. Me fue muy bien, pero de regreso, pues como usted bien lo dice, me tocó venirme por una de las vías alternas. Me vine por la vía Guateque, que eso es vía Alcisga. Salimos a las 6:30 de la mañana, llegamos a las 4 de la tarde a Bogotá. La vía está muy mal y yo en eso quiero ser muy enfático, porque muchos de mis amigos dicen que la vía no está tan mal, porque pues hay varios kilómetros destapados y usted puede pasar, pero doctor Fernando, ya es hora de que en Colombia nos digamos la verdad. El hecho de que usted pueda pasar en su carro por una vía no quiere decir que la vía esté bien. No, la vía está muy mal y hay muchos trechos destapados y no pueden pasar por allí camiones de más de 17 toneladas. Y yo viajé un domingo en pleno puente festivo, luego había menos vehículos, pero le garantizo que ayer, entre ayer y hoy, el flujo vehicular aumentó, la vía se cierra en varios tramos. En últimas, usted se está demorando 9 horas en un carro particular y se puede demorar hasta 12 horas en un camión de estos turbos que van hasta las 17 toneladas. Y la otra vía es vía Sogamoso, y usted sabe que pues por allá ya serán más o menos entre 12 y 14 horas en un carro particular y pues mucho más en una tractomula. De manera que 9 horas tomó usted para lo que tarda normalmente en 2 horas y media o 3 horas. Así que se ha triplicado el tiempo de viaje entre Villavicencio y Bogotá. Así, sencillamente, se ha triplicado con carga liviana porque la carga pesada tiene que ir por Sogamoso y eso sí ya es el desastre. Usted habla de 12 o 14 horas, ¿cómo 12 o 14 horas si Sogamoso no va a permitir el tránsito diurno de los camiones por la ciudad porque la están despedazando? Entonces, simplemente los llanos orientales están separados del país. Colombia está dividida en dos partes. Y eso es inaceptable. ¿Y en qué quedaron pues todas las fanfarronerías del gobierno pasado y del vicepresidente Vargas Lleras con casco y con botas? Y el país está partido en dos porque los llanos orientales son la mitad de Colombia en superficie y en posibilidades de desarrollo futuro, pues ahí está el futuro de Colombia. Bueno, doctor Santiago José, pues muy reveladora su experiencia. Lamentable que eso sea así y que por la ruta ligera, por la ruta rápida, sean más de 9 horas de camino. Es decir, es más rápido ir hasta la ciudad de Cali, desde aquí a la ciudad de Cali, que desde Bogotá a Villavicencio, que es solo pasar la cordillera y caer a Villavicencio. Así es, doctor Fernando, pero permítame hacerle un comentario. Nosotros vamos a enviar un grupo de ingenieros a investigar estos asuntos. Yo creo que esta o la próxima semana desde nuestra Facultad de Ingeniería Civil, pero yo creo que el debate debería ser ya un debate nacional. Yo veo que aquí realmente hay mucha opinión, hay mucha crítica, hay una cosa que va, una cosa que viene, etcétera, pero lo cierto es que vale la pena recordar, hace ya más de 2 décadas en los primeros diseños de esa vía al llano, y recordábamos hace poco, una emisora recordaba que alguna empresa japonesa, o no recuerdo bien, dijo que ahí lo que había que hacer era viaductos por los problemas que se podían presentar con las montañas. Yo no sé si eso sea verdad o no, por eso desde nuestra Facultad de Ingeniería Civil voy a enviar un equipo para que nos haga un primer concepto de qué es lo que puede estar pasando o qué pudo haber pasado en su momento. Pero usted sabe, doctor Londoño, y lo hay que decirlo con toda claridad, que es que el CBY en Colombia está presente en todas partes y ojalá que en algún momento nos digan qué es lo que está pasando, porque es que no se le olvide que se cayó el puente Chirajara, al parecer fue un problema de diseño, no tenemos suficiente claridad al respecto. Todas las universidades hemos dado nuestros conceptos, pues las que tenemos facultades de ingeniería civil, pero la cosa es mucho más grave, la montaña se está viniendo abajo, los llaneros ya están diciendo que esa vía muy probablemente no se pueda recuperar porque son unos temas realmente muy graves que los estudios previos hace décadas no, de pronto no mostraron, y lo cierto es que no, yo no veo que haya suficiente claridad en el gobierno sobre posibles alternativas. Mire, este fin de semana uno iba por la vía del Cisga, yo no vi al primer policía, lo vi llegando ya a Bogotá, pero ahí ya para qué.
y usted no ve que estén realmente buscando una alternativa pronta de solución hacia para los livianos, que son todos estos pequeños comerciantes. Biao es una ciudad de comercio, doctor Fernando, y si bien todavía no se nota un incremento sustancial en los precios, pues yo creo que pronto las cosas pueden cambiar si no se resuelve el asunto. Este tiene que ser un tema nacional. Yo sé que hubo una gran tragedia en Pereira y por supuesto que tenemos que ser solidarios y sé que el invierno está pegando muy fuerte en muchas ciudades de Colombia, pero lo cierto es que la vía al llano tiene incomunicada a media Colombia, doctor Fernando. Eso hay que decirlo con toda claridad. ¿Por qué no reserva algunos de esos ingenieros que se vayan a ver cómo es la ruta llamada de la soberanía al norte, la ruta del Sarare? Porque eso también hay que mirarlo. Estuve haciendo investigaciones y eso está convertido en nada, en una trocha imposible. Hay que dar la vuelta por Venezuela para ir de Cúcuta a Arauca. Dele una miradita a esa carretera de la soberanía para ver en qué Oiga, pero está. yo creo que esto, doctor Fernando, qué pena que le interrumpa, pero yo creo que esto nos tiene que, digamos, abrir un interrogante o a un conjunto de interrogantes mucho más profundos. Yo veo que aquí se están prometiendo inversiones e inversiones e inversiones y una cosa y la otra y vamos ahora para la economía naranja y vamos a ser el país más competitivo del mundo y vamos a ser mejor que Singapur, etcétera, etcétera. Y usted bien, por ejemplo, de otra vía, un país sin infraestructura, doctor Fernando, no puede ser competitivo. Un país sin infraestructura y que además está en pleno populismo legislativo pensando que los salarios hay que decretarlos, los salarios mínimos hay que decretarlos y que el hecho de que menos de la mitad de los colombianos que tenemos una relación laboral formal tengamos la posibilidad de ganar mejor. Esa es la salida de la economía, cuando no tenemos vías para salir al mercado exterior. Hombre, por ahí no es. Es que yo creo que tenemos que, y eso lo hemos aprendido quienes hemos tenido el honor de trabajar con usted, doctor Fernando, es que uno tiene que mirar el panorama más amplio. Uno tiene que revisar todas las variables que en últimas están interactuando para entender qué es lo que está aconteciendo en Colombia hoy. Tenemos un país con exceso de subsidios, tenemos un país con problemas graves de infraestructura, tenemos un país donde cada vez el Estado quiere crecer más, regular más, etcétera. Tenemos un plan de desarrollo que está hablando de equidad, de emprendimiento, legalidad, de fomento a la economía naranja y recientemente en un encuentro de rectores yo decía, venga, alguien que me dé un ABC de la economía naranja. ¿Qué es eso? Porque al parecer ahora todo es economía naranja y esto no es. Mire, Daniel Reisbeck, director del Centro de Innovación y Liderazgo, Centro de Pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia, publicó recientemente un artículo que me llama mucho la atención. Y él dice, aquí se está hablando mucho de economía colaborativa, pero eso es un pleonasmo, porque es que toda economía es colaborativa, por Dios, es que la economía implica interacciones de unos con otros que ojalá tienen que darse en un esquema de libertad. De manera, doctor Fernando, que yo le propongo, estos temas de infraestructura, en últimas pueden ser el punto de partida para entender una concepción de país que de pronto está errada. Y de pronto aquí nos hemos, en últimas, dedicado a asumir que esto gira en torno a dos extremos, la derecha o la izquierda, entonces por temor a la una, unos votan a la otra y no nos hemos dado cuenta que el proyecto de país, un país que de verdad quiera entrar en la economía global, un país que de verdad quiera competir en los mercados internacionales, eso lo hemos ido dejando de lado y entonces ahora la solución para todos son precios de estabilización, incrementos injustificados al salario mínimo y mire la cifra de desempleo que tenemos en 2 dígitos, sobre regulación y en esto de sobre regulación, doctor Fernando, permítame decirle, el Ministerio de Educación Nacional, que está en últimas haciendo unas cosas que evidentemente van en contravía de la innovación en el sistema en Colombia, pero nadie dice nada porque como en las diferentes conversaciones que he tenido con mis colegas, les digo, pero ustedes que se están quejando, ¿por qué no alzan la voz y protestan? Y la respuesta es, no queremos problemas con el ministerio, como en la Unión Soviética, doctor Fernando. La policía del pensamiento. Esos eran los términos con que George Orwell se refería a esta forma policiva de intervenirlo todo para producir un marasmo general en las energías del país. Ese centro de pensamiento de ustedes es un centro de pensamiento muy promisorio. Cuéntenos de ese centro de pensamiento. Vale la pena que meditemos sobre eso, doctor Castro. Mire, doctor Fernando, una de las cosas que nosotros venimos hablando con todo el equipo en la Universidad de la Gran Colombia es que las universidades tienen que opinar, las universidades tienen que meterse en los temas
de la gente, a las cosas, como decía Ortega y Gasset, doctor Fernando, que lo hemos hablado tantas veces. Y entonces con Daniel Reisbeck, el director del Centro de Pensamiento, dijimos, venga, ¿cuáles son los problemas más graves que tiene Colombia? Y en una visita que hicimos a la ciudad de Washington, donde estuvimos visitando varios centros de pensamiento, que para mí los norteamericanos, sobre todo los estadounidenses, han hecho un gran avance en centros de pensamiento. Nos reunimos en la Fundación Heritage, nos vimos en Americans for Enterprise, bueno, una cantidad de centros de pensamiento, y encontrábamos, doctor Fernando, que todos los índices internacionales de libertad económica muestran que los países que han podido ser exitosos son los países que la promueven, los países que dicen el Estado tiene que dedicarse a lo suyo y no pretender regular absolutamente todo, y los países evidentemente se disparan. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, hombre, aquí en Colombia ha sido muy difícil, por ejemplo, que empresas de nuevas tecnologías, empresas de plataformas que en últimas conectan usuarios con servicios, sean exitosas. Mire la persecución a Uber o a Cabify, ahora ya se están metiendo con Rappi, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces encontramos económica. Este es un país donde algunos ven en los ricos los monstruos, ven en los empresarios los opresores, y resulta que pues en los ricos, responsables por supuesto, que logran acumular un capital importante, pueden invertir en innovación, los empresarios generan trabajo, pero aquí resulta que no, que todo eso está mal, que todo hay que tasarlo, que todo hay que quitarlo, que el Estado tiene que redistribuir, y mire hacia dónde vamos. Esta vez, y los datos son del DANE, no son míos, usted ve que la pobreza monetaria volvió a subir, es decir, la gente cada vez tiene menos dinero en sus bolsillos. Y por otra parte, una forma de medir la pobreza que yo la verdad nunca he compartido, que es la famosa pobreza multidimensional, en lo que para mí es una errada interpretación de los planteamientos de Amartya Sen. Entonces dice que si la gente tiene educación y tiene un techo y tiene unos elementos básicos de nutrición, etcétera, entonces ya no es pobre, así no tenga un peso en su bolsillo. Pues bien, esa pobreza multidimensional en Colombia también volvió a subir, doctor Fernando, entonces por ahí tampoco era. Entonces, ¿qué dijimos en el Centro de Innovación y Liderazgo? Que como le digo es el Centro de Pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia. Tenemos que investigar rigurosamente y con profesores internacionales y con investigadores del más alto nivel, 3 asuntos. Primero, derechos de propiedad. Es que aquí no se nos puede olvidar, doctor Fernando, que usted en Colombia, en muchas partes del país no puede hacer una inversión importante en agroindustria porque en cualquier momento le invaden su finca. Derechos de propiedad. Usted tiene que estar tranquilo de que su tienda no se la van a robar, de que no van a ir a extorsionarlo porque el paga-paga está ahí permanentemente, etcétera. 2, este tema de las nuevas tecnologías de la economía, las plataformas para vincular usuarios y servicios, lo que algunos llaman, aunque nosotros lo criticamos, la economía colaborativa. Eso nos parece fundamental, porque en últimas ahí hay una mina de oro que algunos gobiernos como este pretenden sobreregular, y eso es un problema, y es un problema, doctor Fernando, real. Y 3, impuestos. Dijimos, tenemos que empezar a avanzar en temas de impuestos. Estamos próximos a publicar un paper muy interesante, doctor Fernando, que muestra cómo en Colombia, el gasto público crece muy por encima de lo que crece la economía. En Colombia, los impuestos totales crecen de manera muy importante y por supuesto muchísimo más de lo que crece la economía, y estamos empezando a ver que si nosotros no revertimos ese conjunto de políticas que pretenden que el Estado sea un Estado redistribuidor y no promotor del crecimiento económico, pues las cosas no van a ir bien. Estamos concentrados entonces en esos 3 temas, doctor Fernando. Pronto vamos a publicar más asuntos. Usted habrá leído en varios medios de comunicación que ya han citado los índices internacionales de libertad económica que hemos traído a Colombia desde el Centro de Pensamiento, el del Cato con el Fraser Institute. Recientemente estuvo Jim Roberts, que es uno de los coautores del índice de libertad económica que se saca año a año por parte de la Fundación Heritage. Colombia viene perdiendo puntos y entonces la respuesta es sacar algún índice donde mejoramos en competitividad por allá en Suiza, que pocos reconocen, pero eso entonces a eso le hace eco el gobierno. No es un centro de pensamiento para hacer oposición, ni más faltaba. Es un centro de pensamiento para defender la libertad económica, que para nosotros es el punto de partida para tener una economía sólida, para tener un sistema cuyos conjuntos, si se quiere, que ayudan al crecimiento económico se puedan mover favorablemente, y por supuesto demostrar con datos, con evidencias, a partir de investigaciones muy rigurosas, que la sobreregulación por parte del gobierno, no de Colombia, de cualquier gobierno, lo que termina por hacer
es detener el crecimiento económico, doctor Fernando, que usted sabe, y todos los economistas más reconocidos lo han dicho, si no logramos un crecimiento económico por encima del 5%, las cosas no van a cambiar. Y en el marco fiscal de mediano plazo, que vale la pena que lo lean y lo comenten, pues usted verá que el proyecto, o el pronóstico mejor, es que Colombia podría crecer entre el 3,6 y el 4% en los próximos 4 años. Pues muy bien, eso nos dice que por allá en el 2070, a lo mejor, doctor Fernando, a lo mejor podríamos tener un PIB per cápita superior a los $15,000, a lo mejor. Bueno, doctor Castro, en esa discusión yo quisiera que alguien me diera un ejemplo de cómo, sin libertad económica, ha sido posible el crecimiento económico. Porque esto es un problema bien pragmático. Ya las discusiones teóricas las adelantamos todas las veces que quiera y mencionamos a los grandes de la Escuela Austríaca de Economía. Discutamos lo que quieran, pero terminemos en esto, en un problema práctico. Dígame un caso de gran desarrollo económico sin libertad económica. Por el contrario, todo país que se quiso enriquecer y que se quiso desarrollar puso en boga la libertad económica, como es en el país más derechista del mundo hoy en materia económica, que es China, ¿o no? Sí, así es. Pero vea, doctor Fernando, si me permite, le voy a poner un ejemplo de las contradicciones en las que estamos en Colombia y voy a hacer una crítica al Ministerio de Educación con toda tranquilidad y espero pues que esto ahora no me traiga consecuencias como algunos de mis colegas dicen que puede ocurrir. Usted puede creer que en Colombia el ministerio no, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, el CONACES, la sala CONACES, ha sugerido que no se pueden aprobar en Colombia programas de maestría que no duren al menos 18 meses porque no está claro el componente de investigación y la calidad académica y una cosa y la otra, y las universidades tratamos en últimas, sobre todo las universidades privadas que no tenemos la ventaja de recibir recursos del gobierno central, y entonces tratamos de competir en el mundo de hoy, donde cualquier persona con internet puede hacer una maestría online en la universidad que quiera en el mundo. Y resulta que en España, o en Francia, o en Alemania ya también, hay maestrías de 1 año en línea, títulos oficiales que por los acuerdos de cooperación son homologables automáticamente aquí en Colombia, y entonces los estudiantes quieren esas universidades que están mejor rankeadas, que en teoría son mejores, lo que quieran, estudian menos, el título es válido. Y aquí entonces le decimos nosotros al ministerio, señores, tenemos que innovar, tenemos que traer nuevas disciplinas, tenemos que hacer una cosa, y las respuestas de esa sala suelen ser, la disciplina no está suficientemente desarrollada, una maestría no puede durar menos de 18 meses, ojalá 2 años, no está claro el componente de investigación, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué está haciendo la gente, doctor Fernando? Pues muchas personas están optando por hacer cursos de educación continuada, así no les den un título, porque pueden ser mucho más flexibles, porque van innovando mucho más rápido, porque tenemos un Ministerio de Educación que es muy lento. Usted para estructurar un programa académico, presentarlo al ministerio, que le hagan la visita, que después le digan que sí o que no y usted tenga que recurrir a un recurso de reposición para que finalmente lo vuelvan a revisar y le digan, puede durar 2 años, cuando el programa sale ya la disciplina cambió. Y esa es, doctor Fernando, perdóneme que le diga, la sobreregulación que tenemos. Usted pone el ejemplo en China, pero también podemos poner el ejemplo de Singapur, o si usted quiere Chile, o incluso el mismo México, donde en últimas están diciendo, las cosas están cambiando muy rápido, la tecnología avanza, pero a una velocidad impresionante, el Estado no está en la capacidad de sobreregularlo todo, mejor dejémosle eso a las fuerzas de mercado y estemos sí muy pendientes de que las cosas y el servicio de educación superior se preste como corresponde y ahí estamos pendientes. Pero no, aquí lo que quieren es crear ya una superintendencia, que la Corte dijo eso no se puede hacer, pero entonces viene un nuevo proyecto de ley. Aquí quieren en últimas que las universidades se pleguen a lo que diga el Ministerio de Educación Nacional. A usted le dicen cómo tiene que ser un sociólogo, qué tiene que aprender, cuáles tienen que ser las asignaturas, cuántos créditos. Es una cosa muy difícil y un país así, doctor Fernando, sencillamente no va a poder tener los programas académicos que necesita para competir en el mundo. ¿Usted se acuerda una película que se llamaba El último emperador de la China? Sí. Esa película del último emperador de la China, yo tengo unos 15 segundos de la misma que a veces comparto con algunos colegas, donde el último emperador, ya cuando sale de prisión y demás, dice, yo quisiera ser médico. Y él va pues a un escenario allá con los líderes del partido que ya gobiernan en la República Popular y le dicen, pues bien, usted no puede ser médico,
porque médicos ya hay muchos. Usted tiene que ser es jardinero, y con mucho gusto usted puede ser jardinero, como en Cuba. Y resulta que si usted quiere hacer un nuevo programa de filosofía con unos temas diferentes, filosofía de las tecnologías, filosofía de las relaciones interhumanas, lo que usted quiera, cosas nuevas que están surgiendo, no, venga, presente un estudio de mercado y demuestre que la persona apenas salga de estudiar eso va a tener un empleo. Doctor Fernando, eso no se puede garantizar. Yo llevo muchos años dirigiendo temas en educación superior, pero mi título de pregrado es historiador. ¿Quién hubiera pensado que yo después de ser historiador iba a hacer una maestría en administración y me iba a dedicar a estos temas que son más gerenciales? De manera que tenemos un gobierno que está diciendo hay que promover la economía naranja, hay que promover la innovación, hay que promover el emprendimiento, pero por otra parte viene la sobreregulación. El viceministro tiene más de 3.000 registros calificados, que es en últimas, para que los oyentes entiendan, el permiso para que un programa académico pueda existir en Colombia, los tiene represados, pero por otro lado sí le dice a los rectores que si hacen cursos virtuales en universidades extranjeras para que entiendan inteligencia artificial, y aquí los tiene bloqueados. Es decir, hay unas incoherencias. Entonces, doctor Fernando, o vamos a promover la innovación en serio y el emprendimiento, quitando una cantidad de regulaciones absurdas y concentrándonos en las funciones esenciales del Estado, o no hablemos más de esto y digamos la verdad, que queremos un Estado que centraliza, un Estado planificador, un Estado que decide qué hay que producir, cómo hay que producirlo y a quién hay que venderlo, y hagamos planes decenales y se acabó el problema. Se acabó el problema y nos va como les va a los que hicieron lo de los planes decenales. Y por eso se cayó el muro de Berlín. Usted habló de Singapur, que en el espacio que tiene el distrito capital de Bogotá ha hecho una de las grandes economías del mundo. Pero no mencionó a Corea, donde fueron nuestros hombres del Batallón Colombia a dar la vida por una democracia que terminó, cuando terminó la guerra de Corea. Recordemos, eso era un erial, un campo arrasado. Resolvieron recibir inversión extranjera sin regulaciones, sin términos, sin dificultades, y hoy son uno de los países más ricos y más prósperos y más desarrollados del mundo. Mientras nosotros hacíamos lo que hicimos en el Pacto Andino para rechazar la inversión extranjera, porque a lo más las compañías extranjeras tenían que invertir en empresas mixtas del Estado. Resultado, compare Corea con Colombia. Ahí estamos. Doctor Santiago José Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante con ese centro de pensamiento y no olvide decirle a los ingenieros si se dan una pasadita también por la carretera del Sarare o por la ruta del Sarare, que llamamos tan pomposamente la carretera de la soberanía. Doctor Santiago José Castro, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a ustedes, doctor Fernando, un fuerte abrazo. Bueno, queridos compañeros, amigos de la mesa y amigos oyentes, sí lo oyeron. Este es un hombre de la universidad privada que trata de defenderse del Ministerio de Educación, que todo lo regula, que todo lo maneja, no se le da espacio a la iniciativa privada, no se le da espacio a la libertad de la gente para crear, controlado por los ministerios, que hágame el favor, ¿dónde están y a dónde nos conducen en este proceso innovador gigantesco en que está metido el mundo entero? Santiago José Castro, rector de la Universidad La Gran Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.